Amados hermanos, muy buenos días, un cordial saludo. Damos muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes como iglesia. Gracias por su respaldo con sus oraciones, con sus ofrendas. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta aventura de fe aquí en el Valle del Cauca. Dios ha sido bueno, para siempre es su misericordia. Y también gracias por estar como equipo con nosotros y gracias al Señor damos por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, un bendecido año 2024 en Cristo Jesús. Y bueno, animándoles para que podamos seguir en este nuevo año conociendo un poquito más a este buen Salvador Cristo Jesús y lo que Dios nos enseña a través de su palabra de Él. Entonces, bienvenidos y gracias una vez más por estar con nosotros en este tiempo. Quisiera invitarles a Génesis 3, estamos considerando las preguntas, algunas de las preguntas que hace la Escritura o que se presentan más bien aquí en la Escritura. Estamos en el Génesis, en los principios, hay muchos comienzos aquí en el Génesis, comienzo de muchas cosas, entonces vamos a seguir avanzando. Vimos en el devocional pasado, en la reflexión pasada, la pregunta que Dios le hace a Adán, como lo vimos aquí en el 9, Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y vemos la respuesta de Adán en el versículo 10. Y vamos a seguir aquí y quiero que sigamos reflexionando sobre la actitud de nosotros los hombres. No solamente digo Adán y Eva, porque como lo vamos a ver en la Escritura, aquí hay principios fundamentales y esenciales que hasta hoy, desafortunadamente, seguimos llevando a cuestas la consecuencia de nuestro pecado. En el versículo 11, Dios le sigue preguntando a Adán, después de haber cedido a la tentación, de haberse consumado el pecado, por medio de Eva, invita también ella a Adán a que coma. Pues cede, come también del fruto y entra en la misma condición de Eva, que es pecado. Y dice aquí en el 11, versículo 11, capítulo 3 del Génesis. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, mis amados, oramos y que el Señor sea guiándonos y dirigiéndonos en esta corta reflexión. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos con tu palabra. Gracias por permitirnos conocerte un poquitico más y también conocernos desde tu óptica, Señor. Muchas gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en este tiempo y a ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús damos. Amén. Bueno, mis amados, en un versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí vemos que sigue la confrontación, sigue el Señor llevando, perdóneme la expresión que lo hable así de una forma coloquial, lo lleva sobre las cuerdas a Adán para que éste confesara su pecado, reconociera que él había desobedecido a Dios, que él había sido el culpable y que asumía todas las consecuencias que vinieran sobre él por su desobediencia. Señor lo confronta de lo que el Señor le había dicho, del mandato que Dios le había dado a Adán directamente a él. Ya como lo vimos en la Escritura, Dios le dio ese mandato a Adán y aquí, una vez más, el Señor le recuerda que ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice aquí también la Escritura, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? La advertencia ya se había hecho, ya la prueba de obediencia había sido dada y el hombre había fracasado. Dios ya había sido informado. Y aquí pues vemos que Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es uno. Dios es inmutable, Él no cambia, es fiel por cuanto lo que Él dice lo cumple tal cual como lo ha dicho. Ya Dios había dicho,
Y aquí ya Adán había sido informado. Por consiguiente, Adán tenía que asumir su responsabilidad. Allí lo quiere llevar al Señor. Allí lo quiere llevar a que Adán sea honesto diciéndole a Dios: yo he pecado, yo soy el culpable, yo asumo, Señor, la consecuencia de este pecado por cuanto recibí de ti el mandato, lo asumo, Señor, y también asumo las consecuencias. Perdón, Señor, porque te fallé, pequé contra ti, te desobedecí, perdóname, Dios. Y seguro que el Señor, como Dios, hubiera tomado una diferente actitud con Adán y ya se hubiera enmendado ese pecado que ellos habían cometido para con Dios. Entonces, vemos también aquí la respuesta. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mis amados, Génesis, libro de los principios. Y aquí vemos un principio que muy seguramente, si usted y yo somos honestos, pues vamos a reconocer que tal cual como obró Adán, en muchas ocasiones también obramos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dice la respuesta de Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En una forma directa, vemos el principio de la autojustificación. Vemos el principio aquí también de siempre nuestra tendencia, mis amados, de estar echando la culpa a otros, no asumiendo nuestra responsabilidad, ni asumiendo las consecuencias de nuestro pecado, le echamos siempre la culpa a otros. Y aquí, en una forma grotesca, en una forma desleal, en una forma arrogante, indirectamente, Adán estaba echándole la culpa a Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura: la mujer que me diste por compañera. Aquí vemos y se sigue ampliando, mis amados hermanos, se sigue ampliando. Es una bola de nieve. Las consecuencias que vienen tras el pecado y la desobediencia que Adán y Eva operaron delante de Dios. Viene la bola de nieve. ¿Por qué? Porque se le echa la culpa a Dios. Esa mujer que allá en Génesis, Adán había dicho en Génesis 2:23, se regocijó a Adán al ver a Eva, y dice en el versículo 23 del capítulo 2 del Génesis: dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí Adán en Génesis capítulo 2 ve a Eva como una enorme bendición para él, un complemento, una semejante a él, y lo ve como regalo que Dios le había entregado. Pero aquí, después de que se consumó el pecado, después de que se entra en la condición de pecador, aquí vemos que la mujer, Adán, la presenta como un tropiezo para su vida. Fue la mujer que me diste. La mujer. Fue ella, no fui yo, indirectamente. Y aún no fue la mujer, fuiste tú, Señor. Porque esta mujer que me diste por compañera fue la que me hizo pecar. Y bueno, hagamos un alto, mis amados. Y creo que aquí está la esencia de esta reflexión para nuestra confrontación. También para cada uno de nosotros. Saquemos el provecho de esta enseñanza. Y ya vimos algo de la historia, y ahora vengamos aquí nosotros, delante de Dios. ¿Qué hacemos nosotros a veces? Y no solamente a veces, quizá en muchas ocasiones, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos a Dios. Cuando llegan esas consecuencias, cuando Dios nos llama al tablero a rendir cuentas, estamos con la misma tendencia y con la misma condición, y en la misma condición que estuvo Adán, echándole la culpa a otros. Por nuestro pecado, hoy en día nos salimos de allí del huerto y venimos aquí a este comienzo de 2024. Y vemos
que también nosotros hoy día, cuando Dios llama a que rindamos cuenta por nuestras acciones, le echamos la culpa a otros. Es la sociedad. Algunos dicen, es la sociedad la que afecta al ser humano. Es la sociedad quien realmente levanta a las personas y hace las personas así tal cual como son. No es la sociedad. No es la sociedad. Es culpa nuestra. Es nuestra condición de pecado. Es el pecado que nosotros generamos. Son las consecuencias que se dan por causa del pecado que llevan al traste muchas cosas de las cuales Dios en principio creó como bendición. Además, mis amados hermanos, desafortunadamente estamos echando la culpa a veces al diablo. En muchas ocasiones sí es el diablo el que nos hace tropezar. A veces sí es el diablo el que nos presenta la tentación para que nosotros cedamos, igual que con Adán y Eva, y así lo hacemos en muchas ocasiones. Pero en otras ocasiones ya el pecado es generado por nuestra carne, porque nosotros anhelamos, porque nosotros deseamos, porque nosotros ya tenemos todo establecido, todo bien preparado para que se consuma ese pecado. Bueno, mis amados, debemos nosotros ser responsables. Nosotros debemos admitir que es nuestra responsabilidad, que somos los culpables. Nosotros somos los generadores. Por causa de nuestro pecado, nosotros generamos resultados lamentables y tristes en nuestra vida. No es el Señor. Algunos también cuestionan a Dios. ¿Por qué Dios hay tanto niño muriendo en África? ¿Por qué hay tanto niño muriendo de hambre en otros lugares? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué este mundo está así, con tanta sequía, con muchas inundaciones? ¿Por qué, Señor, todas estas cosas? Miren, mis amados, seamos honestos. Dios hizo las cosas para nuestra bendición. Dios hizo las cosas para que las administráramos, pero desafortunadamente la mala administración que nosotros hemos dado a este mundo son las consecuencias. Por nuestra mala administración son las consecuencias que hoy se están dando de los cambios tan bruscos de clima, de muchas lluvias, inundaciones, catástrofes, a las sequías, a los diferentes incendios que se presentan de muchas hectáreas, mueren animales, tierras devastadas. Somos nosotros los culpables, no fue Dios, ni es Dios. Y yo no estoy queriendo defender a Dios. Alguien dijo, ¿cómo se podría defender a un león? Pues déjelo suelto si quiere que se defienda. Y en mi caso, no pretendo defender a Dios. Dios no necesita defensa. Pero sí, mi hermano que vaya, o amigo, que nosotros llevemos esto a reflexión y consideremos. Y pidamos perdón a Dios por todo el mal que hemos hecho, por toda la devastación que tenemos en su creación, por toda la mala administración que hemos tenido. Somos nosotros los responsables. Asumamos nuestra responsabilidad. Quizá de pronto usted en esta mañana se está lamentando de su condición, de las consecuencias tristes y lamentables de lo que es su vida. ¿Por qué no le ha dado la oportunidad a Jesucristo? Pídale perdón a Él, reconozca su pecado delante de Él. Y seguro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le animo a usted, mi amado, como iglesia, que podamos ser responsables y asumir nuestras responsabilidades con las consecuencias de nuestra desobediencia, y más bien digámosle en este 2024 al Señor que queremos ser obedientes a su palabra. Mis amados, Dios les bendiga, muchas gracias por su atención.